muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sevilla en Contexto, con este tema en donde conocemos normalmente poco de las comunidades musulmanas en el mundo. Y aquí evidentemente pues estamos hablando de grupos muy específicos, muy radicalizados de esas comunidades, pero en general son mucho más, vamos, ¿cómo son los musulmanes, digamos, ustedes que han vivido allá? Sí. Bueno, sin ser yo especialista en ese tema, pero por experiencia de vida y un poco de estudio, podría decir que la sociedad musulmana, nos remitimos a la religión, ¿cierto? Los árabes son los que hablan árabe, un árabe no necesariamente tiene que ser musulmán. La sociedad musulmana que practica el Islam en general es una sociedad bastante solidaria, que se apoyan entre sí. Son muy tribales. Que intentan practicar valores humanos equiparables a los valores humanos occidentales en términos del cristianismo, y son pacíficos. Por supuesto que hay ciertos grupos que incluso desde las tendencias principales del Islam están categorizados como anti-islamistas, como el Estado Islámico, porque el hecho de matar a otras personas, ¿no?, eso va en contra en automático del Islam. Entonces eso habría que señalarlo, recordarlo. Por supuesto que estamos hablando de minorías, y que pues, buena parte de las personas, miles de millones de personas que practican el Islam, pues por supuesto que no son agresivos, ¿no? El problema de los textos sagrados es que hacen su propia traducción del texto, ¿no? O sea, no existe, como digamos, el copyright de los documentos bíblicos, ¿no?, ni de ninguno de ellos. Entonces, cada uno hace de su la interpretación, sobre todo. Y como están escritos en poesía, en verso, lo puedes interpretar de miles de maneras a veces. Y luego la traducción de la traducción deriva en muchas cosas, y sobre todo cuando hay una tendencia política. No hay que confundir lo que es un islamista de lo que es un musulmán. Un musulmán es una persona que practica una religión, en particular que es el Islam, y el islamista es la persona que lo utiliza con un fin político. Y al tener ese fin político, le da la tendencia que él quiera. Y no necesariamente agresivo. Tuve un profesor palestino que nos decía, eso de islamista es como decir cristianista, es decir, no necesariamente induce a un ala radical el ser islamista. Porque también tienes, por ejemplo, perdón por la interrupción, los partidos políticos nuevos que están gobernando varios países árabes son los partidos justicialistas, que son los partidos conservadores, y no están llamando a las armas, al contrario, lo que están diciendo a estos partidos políticos es que no hablen en su nombre, porque ellos son musulmanes, no hablen en mi nombre, no generalicen. Y uno de los principios claves del Islam es la primera sura, y la primera sura del Corán, que sería el primer versículo, te dice que hay que conocer, hay que leer y hay que respetar las culturas del libro, porque la lectura es conocimiento y el conocimiento te acerca a Dios. Y estos no lo hacen. Ahora, antes se nos va a acabar el programa, por eso los voy a corretear tantito. Pero, nos quedan como, no, está muy bien, pero nomás para tratar de concluir un par de temas que me parece que son fundamentales para nuestro público y para mí mismo también, desde luego, es cuando decías hace un rato que había grupos por aquí y por allá, o sea, ¿qué es el Estado Islámico, como se han hecho llamar? ¿No? Como mucha gente dice, pues que no es ni Estado, ni es islámico, eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo caracterizarían ustedes a ese Estado Islámico que es lo que se ha estado dando, como ellos quieren autonombrar? ¿Qué los caracterizaría? Yo diría que es un Estado sui generis, porque en efecto contiene ciertas características de un Estado tradicional y a su vez no. Es decir, contiene población, sí, hay personas que viven en esos territorios. Tiene territorio, sí, que es un territorio muy difuso, que no es, digamos, permanente, porque debido al conflicto se están moviendo. Y tiene gobernantes, sí, pero ni es una república, no es una monarquía, no se sabe qué tipo de gobierno tiene como tal el Estado Islámico. Un califato en conformación, desestructurado, en movimiento, en conformación, en lucha por su creación y reconocimiento. Es decir, tiene algunas características parecidas a lo que puede ser un Estado, pero a su vez, y en esos mismos elementos, no. Es decir, estamos frente a un actor internacional sui generis extraño, pero tiene poder, ejerce persuasión, consigue parte de sus propósitos, que es influir
en su entorno inmediato y en el contexto internacional más alejado del cercano oriente, y en definitiva es un actor trascendental hoy en día en las relaciones internacionales. Ahora, una siguiente pregunta que me surge de inmediato, y es, bueno, ¿ese Estado está compuesto por personas, por familias, como cualquier lugar, o más bien es los dirigentes, del ejército, que están en algún lugar y que pues de alguna manera están por encima de la población de ese lugar? Se sabe muy poco, ¿eh? O sea, ellos controlan la región de Mosul, ahí están los yazidíes que no están, los están exterminando, tienen alguna población adepta, está al-Baghdadi, dicen que vive en Mosul, yo lo dudo. ¿Y qué más? Infraestructura, pues sí tienen. Básica, pero sí tienen infraestructura. Tienen recursos, pero se conforman por varias nacionalidades, sí, parece ser. Incluso seguramente que contratan a personas de otras latitudes del planeta. Ah, sí, lo de los mercenarios está... Tiene mercenarios, ¿no? Muy buen negocio. Que haya latinoamericanos, sí, colombianos, sí, qué sé yo. Es decir, se trata de un Estado multiétnico, sí, musulmán en términos de religión. Esa es su debilidad, por un lado, y su fortaleza en términos de que es un actor internacional que está siendo atacado hasta hoy en día a través de acciones en términos de seguridad convencionales. ¿Cómo atacas a un actor no convencional a través de estrategias convencionales militares? Y en un momento determinado recibió, no un reconocimiento directo, pero sí recibió apoyo de dos países fuertes de la zona, que es Arabia Saudí y Qatar. Sí. Aunque ahora dicen que no. Ahora dicen que no. Entonces, bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Parece que lo de Francia, los atentados en Francia, en París, desataban ellos mismos le dijeron, algún encabezado en un periódico francés de ese sábado, decía, c'est la guerre, ¿no? Cette fois c'est la guerre. Oui. Esta vez es la guerra, y ¿es eso? ¿Una guerra? Es una guerra, pero es una guerra no convencional porque está orientada a un actor no convencional. Entonces el tema se complica. Además, porque ciertamente es una guerra no liderada a través de un solo actor, sino que hay una disputa por la dirección, por el liderazgo por parte de los países del norte, y por supuesto que aquí incluimos a Rusia, respecto a cómo vamos a atacar a estas personas. No hay un mando central, está la disputa entre Estados Unidos y Rusia respecto a quién lidera esta escalada en contra del Estado Islámico, y en definitiva lo que se avecina es un contexto de cooperación, pero cooperación sin la directriz de un solo país. Lo vuelve muy interesante, pero también complejo. Pero, es como un juego de ajedrez. Sí, pero digamos, en la Segunda Guerra Mundial también había una alianza de varios, hasta los rusos, ¿no? Se sentó Churchill con Roosevelt y con Stalin, sí, en Yalta. Entonces, Yalta, sí. Entonces, podría darse algo así acá, supongo. Putin no tiene muchas ganas de negociar. Él ya planteó una guerra a su estilo. Estados Unidos está viviendo cambio de gobierno. Holland tiene el país está con problemas económicos y no ha logrado explotar lo que querían explotar del agua y de los intereses en Libia. Alemania está como entre azul y buenas noches un poco. Está complicado la negociación. Poder hacer una alianza ahí. Yo creo que la negociación va a ser complicada, muy complicada. Y tienen lo que tú manejas, ¿no? Y hay una crisis humanitaria terrorífica. Que de esa hablaremos en un siguiente programa. Sí. Pero por lo pronto, digamos, para concluir nos quedan un minutito y nada más, sí. Juan Pablo. Bueno, hay un problema aquí de liderazgo en términos de quién va a conducir la avanzada militar y quizás otras estrategias en contra del Estado Islámico. Y es cierto que por un lado está Moscú y por otro lado está Estados Unidos intentando liderar, aunque Estados Unidos, ciertamente coincido, se ve bastante tibio en términos de no se le ve realmente el ejercicio de un liderazgo fuerte, y eso ciertamente que lo está aprovechando Rusia para tener una alianza más fuerte con Francia, y quizás a través de esa estrategia y un poco rezagado Estados Unidos,
hacer un embate fuerte, férreo en contra del Estado Islámico, sin olvidar que Turquía está hoy más que nunca alejada de Rusia porque justamente Turquía derribó un avión ruso y eso complica mucho más el escenario porque Turquía es un país OTAN y es un país clave en la es zona. un país clave, tiene más de 2 millones de refugiados y entonces frente a un desencuentro entre Rusia y Turquía, enfrentar al Estado Islámico es un ejercicio todavía más complejo de conseguir. O sea que ya nos tenemos que ir, pero digamos, el tema estará con nosotros por un muy buen rato. Sí, nos espera un fin de año muy pesado. Sí. Pero más que eso, digamos, años hacia adelante. Sí, posiblemente sí. Bueno, pues muchísimas gracias, No, al contrario. Juan Pablo, muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, pues a ustedes también les agradecemos muchísimo su participación, su participación como audiencia y esperamos que en un próximo programa veamos la parte humanitaria de este conflicto y pues les agradecemos mucho su preferencia. Muy buenas noches, hasta la próxima.